Eh, es un tiempo donde vamos a disfrutarlo. Sé que lo van a disfrutar. Vamos a... Bien, antes de iniciar con la diapositiva de hoy, que hoy día nos toca ver lenguaje figurado en las escrituras, y vamos a ver todo lo que son las figuras literarias que aparecen en la Biblia. Me gustaría poder finiquitar o terminar lo que estuvimos viendo la semana pasada, no la parte teórica, sino quisiera enseñarles cómo utilizar el diccionario Vine que les mandé en PDF, para que de esa manera puedan usar esta herramienta, ya que a veces hacerlo de manera online también lo pueden hacer, pero para hacerlo de manera online ya tienen que conocer la palabra en griego, ¿no? O sea, mayormente el internet les va a servir cuando ya tengan la palabra en griego, ¿no? O en lo contrario, que puedan, aquellos que sepan inglés, les va a ser más fácil porque van a identificar la palabra en griego si usan el interlineal, ¿no? Por ejemplo, por eso les decía, en Romanos, por ejemplo, vamos a ver Romanos 12:11. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Biblia Sí, así paralela. se puede ver. Perfecto. Entonces, si por ejemplo, miren, si por ejemplo ustedes ponen Romanos 12:1, Biblia paralela, esta Biblia paralela se llama Biblia paralela porque te permite analizar varias versiones a la vez, ¿no? Ahora, si nosotros entramos, por ejemplo, a Romanos 12:1, vemos aquí los versos paralelos de la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana, la Reina Valera Gómez, la 1909 Reina Valera, la Biblia del Jubileo 2000, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros cada vez que ponemos un texto dentro de la Biblia paralela, nos vamos a la parte donde dice interlineal, ¿no? Aquí arribita dice interlineal. Ahora, para aquellos que sepan inglés no va a haber ningún problema, porque si ustedes saben inglés y entra aquí, rápidamente se va a ubicar dentro del texto, porque se va a dar cuenta que lo que está en rojo es inglés, lo que está en negro es griego, y lo que está en azul es la transliteración del griego, ¿no? Ahora, obviamente, aquí va a ser más fácil. Por ejemplo, si usted quiere saber, por ejemplo, cuál es, por ejemplo, veamos, no, no, perdón, este es Romanos, perdónenme. Ok, perdónenme, aquí quiero hacer un análisis de Hebreos, mejor, aquí vamos a hacer de Hebreos, para que así sea el mismo versículo que vamos a analizar con el libro. En el caso de Hebreos 12, igualito, lo rojo es inglés, ¿no? Lo negro es griego y el azul es la transliteración del griego. Por ejemplo, aquí, veamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si usted lee el texto en castellano, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Para algunos que ya han estado, por eso es importante que los invitamos, ¿no? O sea, yo los invito sin ningún afán y ustedes ya nos conocen, los que nos conocen, saben que nuestra intención es poner los dones de cada uno al servicio del cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, la idea es que todos crezcamos, ¿no? Aquí no hay protagonismos, aquí no hay estrellas, no hay afán el único protagonista aquí es el Señor, ¿no? O sea, todos aprendemos de uno de los otros, y eso es algo que quiero que les quede claro, ¿no? O sea, y si en algún momento nos gozamos, ¿no? Cosa que a mí me pasa muchas veces, me gozo cuando hay hermanos que me comparten y me dicen que entendieron la clase o entendieron la prédica. Me gozo porque los maestros tenemos ese corazón, ¿no? O sea, los maestros nos gozamos cuando de alguna manera uno da su corazón, tu pasión, tu tiempo por enseñar algo y ves que las personas a las cuales tú estás acercándote pueden gozarse. Ese es el mayor gozo que un maestro puede tener, ¿no? El mayor regalo que un maestro puede tener es ver la satisfacción de las personas a las cuales puede contribuir y enseñar algo, ¿no? Entonces,
Sin embargo, el único protagonista aquí es el Señor Jesús, ¿no? Él es el maestro de maestros, Él es el líder de líderes, Él es al que nosotros seguimos, y, pero nuestro afán es compartirte las escrituras que tú aprendas. Es la razón por la cual, por ejemplo, ¿no? Si esto de las palabras en griego es cuestión de experiencia, ¿no? Si para aquellos que ya han estado con nosotros desde Santiago, por ejemplo, sé que si le preguntan a la hermana Maritza, la hermana Maritza rápidamente va a identificar que la palabra paciencia es upomone, ¿no? Hay dos palabras en griego para paciencia, upomone, pero también está macrotumia, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, para aquellos que ya tienen experiencia con el griego porque han llevado a Santiago y ven acá la palabra paciencia, lo mínimo que van a esperar es la palabra upomone, ¿no? Y si te vas al griego, vas a ver que aquí está, mira, ve, hypomones. Si te vas aquí, dice upomone. O sea, lo que trato de decir es que tu experiencia con algunos textos bíblicos, habiendo hecho un análisis griego como lo hacemos nosotros y como lo hacen obviamente muchos ministerios, pero hablo ahorita de la True Happiness, o sea, cuando nosotros enseñamos, si tú escuchas los estudios de los viernes, los estudios de los martes y los miércoles, te vas a dar cuenta que de alguna manera tratamos de hacer un énfasis en las palabras en griego y en hebreo, porque es una forma de acercarte al original y es una forma de acercarte a que hagas una buena exégesis del pasaje, o sea, ¿no? De que no te pierdas, sino que puedas entender el significado real y preciso del pasaje. Entonces, si tú tienes experiencia ya con esto, te vas a dar cuenta, te vas a guiar, lo que dice upomone, oh upomone. Ahora sigues leyendo y dices, ok, vamos a ver, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, ¿no? Mire, aquí en inglés es la palabra weight es peso, ¿no? Entonces, a eso les digo, aquellos que saben inglés va a ser más fácil, ¿no? Acá dice peso. Oh, si dice peso, entonces se tiene que estar refiriendo a este peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, por eso les decía, a aquellos que conozcan inglés les va a ser más fácil ir a la Biblia paralela, ¿no? Y poder encontrar en el interlineal, identificar las palabras en griego. Entonces, la primera capacidad que debemos tener nosotros cuando hacemos una exégesis es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Es ver el significado de las palabras, la semántica de las palabras. Pero para ver la semántica de las palabras, que es el significado, tienes que aprender a identificar las palabras que necesitas conocer su significado. Entonces, vuelvo a decirlo, no vuelvo a repetir. La primera capacidad que debemos tener al hacer una exégesis es identificar las palabras. En este caso, si es Nuevo Testamento, tienes que identificar algunas palabras en griego que son importantes. Eso que todavía estamos hablando solo de identificar. Todavía no estamos viendo los tiempos de la gramática. Por ejemplo, qué es un verbo pasivo, qué es un verbo activo. Por ejemplo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Y quiero que aprendan a identificar eso. Ahora, veamos. Hasta ahí, entonces, primer punto es identificar las palabras en griego. Si sabes inglés, mi recomendación es ve de frente a la Biblia paralela, ve la parte que dice interlineal y te vas a encontrar con este cuadro y vas a ver que todo lo que está en rojo es inglés y ahí, si sabes inglés, vas a saber identificar cada una de las palabras de castellano y obviamente, si acá dice weight es peso, su palabra en griego es la que está arriba. Entonces, si te vas aquí, esta es la palabra en griego y automáticamente vas a saber que dice peso, masa, un estorbo. Entonces ahora, si es que no puedes, no conoces mucho inglés y te pierdes, no hay ningún problema. Para eso les mandé este PDF, ¿no? O sea, obviamente les mandé el PDF para que lo usen de forma personal, ¿no? O sea, ahora, yo preferiría, en lo particular, porque es más fácil de manipular, que se compren el libro. ¿Por qué? Porque si fuera un PDF chico, sería fácil encontrar las palabras, ¿no? Cuando, por ejemplo, tienes un PDF chico, solo pones en el teclado Control F y te sale un cuadro arriba, ¿no? Que si lo pueden ver, sale un cuadro arriba y ahí pones la palabra y automáticamente te salen donde si te salen dos resultados, es fácil moverse en dos resultados, pero como acá hay 60 y el libro tiene más de 1763 páginas, es un poco pesado moverse a través del libro, ¿no? Por eso que es mejor, si puedes comprar el libro en el tiempo, sería genial. O sea, es una herramienta que vas a usar toda tu vida, ¿no? Ahora,
eh, por ejemplo, en ese caso, ¿no? ¿Qué harían? Ven que aquí dice, por ejemplo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y otra vez queremos buscar peso. Aquí lo encontramos a través de la Biblia paralela en Internet y lo identificamos con la palabra en griego, que la palabra en inglés que está aquí y esta es su palabra en griego. Pero como les digo, si no puedes hacer eso, lo cual no está mal, porque obviamente todos tenemos que seguir aprendiendo, eso no tiene nada de malo, pero puedes usar el diccionario bíblico que está aquí. Entonces, de frente te vas a buscar la palabra peso. Este libro está dividido en dos partes, ¿ok? Como todo diccionario tiene A, B, C, D, hasta la Z, pero este libro en la primera mitad tiene desde la A hasta la Z, pero esas son las palabras en hebreo. Luego se va a volver a repetir otra vez desde la A hasta la Z, pero ahí van a ser las palabras en griego. O sea, el diccionario que les mandé tiene la forma de saber el significado de las palabras en hebreo en la primera parte, de la A hasta la Z, y luego otra vez de A hasta la Z son las de griego. Entonces, si nos vamos a la mitad del libro, por eso estoy en la 1366, y buscamos la palabra peso, vamos a encontrar la misma palabra que encontramos aquí, mírenme, ocos, ¿no? Peso, masa, un estorbo, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahora, ¿qué denota, no? Denota bulto o masa, o sea, un estorbo, un peso. Entonces, ya esto que está acá, y aquí nos está dando el texto, mírenme, Hebreos 12:1. O sea, el libro nos está diciendo que esta palabra aparece en Hebreos 12:1. Y vamos a ver, si vemos aquí, miren, esa palabra solamente aparece en Hebreos 12:1, nada más. Porque en Mateo 23:4 aparece heavy, pesado, no liviano, Mateo 11:30, o sea, pero en realidad la palabra en sí aparece solo una sola vez en Hebreos 12:1. Por ejemplo, si nosotros buscáramos la palabra que está aquí, miren, para que se den cuenta, la palabra upomone, miren, 5281. Upomone, que es paciencia, que significa, en griego significa permanecer, perseverar, ¿no? En una batalla, aparece, miren, si yo voy bajando, aparece, ¿cuántas veces aparece? Mira, aparece en Primera de Tesalonicenses 1:3, en Santiago 5:11, en Lucas 8:15, aparece en Lucas 21:19, Romanos 5:3. Todo lo que está en azul te está diciendo las veces en que aparece la palabra griega upomone. Pero cuando nosotros nos hemos ido a buscar la palabra que está aquí, que es peso, solo aparece una sola vez, mírenme. Solo aparece en Hebreos 12:1. Ahora, entonces, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque primero nos permite saber cuántas veces aparece una palabra en el Nuevo Testamento. Esta palabra solo aparece una vez. Y si se dan cuenta, dice oncos. Tiene que ver con oncología. Y cuando nosotros queremos, tenemos un pequeño tumor, ¿no? Bueno, Señor nos libre, pero lo que voy es que cuando alguien ha tenido un tumor, y va y lo analiza, lo mandan al área de oncología, que es el área de cáncer, ¿no? Obviamente para ver si ese tumor es maligno, benigno, o lo que sea. Y lo que trato de decir es que tiene que ver ese bulto, lo van a ver a oncología, no, tiene sentido, ¿no? O sea, eso, por eso es que aquí en el griego la palabra tiene que ver con peso o masa. Ahora, si vas a Hebreos 12:1 y ahora lees el texto, ¿no? Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado. Entonces ahora podemos ver que el apóstol Pablo está haciendo una separación entre pecado y peso, ¿no? Ahora, ¿eso qué cosa quiere decir? De que a veces a veces en la vida hay algunas cosas que no son pecado necesariamente, pero que a pesar que no son pecado nos estorban para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, esto ya nos está dando una idea cuando estás analizando el significado de la palabra, ¿no? Que dice estorbo, peso, ¿no? Metafóricamente es estorbo y peso, ¿no? Es un bulto o algo que tienes cargando, ¿no? Que a lo mejor puede ser, eh, vamos a verlo, una falta de perdón, ¿no? Rencor contra alguien, o a lo mejor, eh,
somos un poco ociosos, ¿no? Nos levantamos tarde, ¿no? No nos gusta leer, qué sé yo, o sea, cosas que a lo mejor aparentemente, ¿no? O sea, claro, si las examinamos con profundidad, quizás encontremos versículos que sí, ¿no? Nos lleguen a ver que es un pecado, pero aparentemente, no, pero yo no estoy, no es un pecado, me levanto un poquito más tarde, nada más, en vez de levantarme a las 7, me levanto a las 10, ¿y cuál es el problema? Pero a lo mejor eso es algo que espiritualmente cargamos y que nos estorba, ¿no? Y quizás no sea un pecado en sí, ¿no? Pero es algo que puede estorbarnos para alcanzar la meta, ¿no? Entonces, más o menos te das cuenta cómo el hecho de buscar esta palabra en griego te permite entender el pasaje. Ya lo habíamos visto eso, pero lo que quería que aprendan ahora es que aquellos que saben inglés recuerden que les va a ser mucho más fácil, solo ponen el texto, ¿no? Como lo dice aquí, Hebreos 12:1, y ponen Biblia paralela, escogen el que dice Biblia paralela, se van a interlineal, y si sabes inglés vas a identificar las palabras en inglés en el rojo, y cuando las identifiques sabrás automáticamente que la palabra en griego es la que está encima. Y una vez que la identifiques, por ejemplo, si es un pulmone, vas a dar clic en la palabra y vas a tratar de buscar aquí en esta parte, aquí está el significado, es cierto, pero es una definición general. Si quieres algo más específico, sigues bajando, sigues bajando, sigues bajando, y te vas a dar cuenta que hay puntos, mira, punto 1, punto 2, punto 3. ¿Cuáles son esos puntos? Son las acepciones. ¿Qué significan, no? Por ejemplo, si yo hubiese buscado gata en español, ¿no? A lo mejor el punto 1 me hubiese salido herramienta de taller mecánico. 2, animal doméstico. 3, nombre de alguien. ¿Me entienden? Entonces, cada punto es una acepción de la palabra, es una forma como esa palabra se utiliza. Ahora, y obviamente, ¿cómo esa palabra se utiliza? Ahí está el versículo al costado, donde se utiliza de esa manera. Entonces, tú tienes que hacer es, después que encuentras la palabra, ¿no? Aquí hay una definición general, pero si quieres algo más específico, sigues bajando, sigues bajando, sigues bajando. Y por ejemplo, si estás analizando Santiago, por ejemplo, ¿no? 5:11, entonces tú no te vas a concentrar en el punto 2, porque el punto 2 no hay nada de Santiago aquí. Solo está Proverbios, Jeremías, Salmos, Tesalonicenses y Apocalipsis. Tú tienes que ubicar por aquí Santiago, desde acá está Santiago. Santiago 5:11, ¿no? Bueno, en inglés es James, ¿no? Pero es Santiago. Entonces, aquí me tengo que concentrar. Entonces, acá qué dice, constancia, ¿no? Entonces, ahora, lo que quiero que ustedes entiendan que entonces es que tú te tienes que ubicar, ¿no? En cómo identificar y buscar identificar las palabras y saber qué significa específicamente esa palabra según el versículo que estás analizando. Entonces, esta herramienta es poderosa, ¿no? Ahora, como les digo, si de lo contrario tienes el diccionario, buscas la palabra y buscas también el significado de la palabra. Por ejemplo, si quieres buscar el significado, miren, ¿no? Voy a hacer un poquito esto, esa es única la dificultad, ¿no? De hacer esto, pues es más fácil con los físicos. En este caso, porque es un libro grande, ¿no? Y no es un ebook, o sea, no está preparado para FGH, para que hagamos clic y nos vayamos a la letra. Veamos, miren, ok, por ejemplo, aquí está féretro, aquí está fe, miren. ¿Quieres estudiar lo que es fe? Aquí te dice, fe es pistis, ¿no? Pistis es la palabra 4102 del Concordancia Strong. Primariamente significa una firme persuasión, una convicción basada en el oído, ¿no? Entre paréntesis relacionado con peito, que es persuadir. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo en cosas espirituales. Esta palabra se usa como confianza. Dice, sí, acá está confianza y te da todos los textos. B, como fiabilidad y te da los textos. C, por metonimia, aquello que es creído, el contenido de la fe y te da los textos. D, una base para la fe, una certeza y te da los textos. E, una prenda de fidelidad, la fe empeñada y aquí te da el texto. Y miren lo que dice aquí. Los principales elementos en la fe en su relación con el Dios invisible
en distinción a la fe en el hombre, quedan especialmente expuestos con la utilización de este nombre y de su verbo pisteo, que siempre lo mencionamos cuando hacemos clases, ¿no? ¿Qué es pisteo? Pisteo implica tres pasos: una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios, una rendición personal a Él y una conducta inspirada por esta convicción. Miren, todo esto que habla de acá de fe en la definición original del griego, no has escuchado en ningún momento la palabra declarar, ni la palabra que estás visionando, que en ningún momento está esa definición. Eso es importante porque es importante comprender la definición correcta de la palabra fe, ¿no? Entonces, aquí está hablando de una fuerte convicción y una confianza en lo que has oído de Dios. O sea, la fe está ligado a algo cognitivo, algo intelectual. No puedes desligar la fe del intelecto. O sea que cuando, cuando, cuando alguien dice, ya deja de estar pensando y analizándolo todo, ¿no? Ten fe, ¿no? Aparentemente, aparentemente estaría como contradiciendo la definición de fe, ¿no? Porque aquel que tiene fe tiene que basar su fe, su convicción en lo que sabe y en lo que ha analizado. Porque si tú has agarrado las escrituras y has analizado que Dios es así, que Dios es así, que Dios es poderoso, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, y tú has analizado todo esto, producto de ese análisis intelectual, tú vas a tener confianza en ese Dios. Y entonces esa confianza es la que te va a dar una fuerte convicción, y eso se llama fe. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro en la mente y en el corazón. O sea que es importante por eso conocer las definiciones correctas y esto les va a ayudar. Muy bien. Entonces hasta ahí quería terminar con eso, cerrar esa parte de las palabras. Y ahora lo que quiero hacer es rápidamente, permítanme compartirles pantalla 2 que está aquí, pantalla 2. Muy bien. Ahora sí, si están conmigo, están viendo la pantalla 2 del lenguaje figurado en las escrituras. Yo lo voy a poner aquí para... Ok, muy bien. Vayamos a lo siguiente, ¿no? O sea, el texto dice lenguaje figurado en las escrituras. Voy a subir esto para poder ver la pantalla. Muy bien. Ok, dice, vayamos a la primera figura literaria, ¿no? O sea, recuerden de que en la Biblia existen muchas figuras literarias que ahora vamos a conocer sus nombres si es que no las conoces aún. Y hay muchos de ustedes, de hecho, que los conocen, hay otros que no. Entonces vamos a repasar también, ¿no? ¿Qué es un símil, no? Un símil, por ejemplo, es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos, ¿no? Generalmente va acompañada, dice, por la conjunción como u otra equivalencia. Miren la palabra, o sea, un símil lo vas a identificar porque aparece la palabra como, ¿ok? Hermano, disculpe. Oh, sí, sí, perdóneme, estaba yo en la pantalla mía, permítanme, Ok. en la otra pantalla, en la primera pantalla. Ok, ahora sí. Bien, la palabra símil es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos, ¿no? Va acompañada por la conjunción como, o sea que la forma de identificarlo va a ser con la palabra como, ¿no? U otra equivalencia. Generalmente el símil, ¿no? Va buscando, dice, impresionar la mente con algún parecido o semejanza, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Salmos 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, el texto no está diciendo que tú eres un siervo, tampoco está diciendo, está comparando más bien la forma como el siervo brama con la forma como tú clamas. Por eso, en resumen, dicen, ¿no? O sea, si lo tienes que decir de manera eh, sin tantas vueltas, lo que el texto está diciendo es que yo clamo como el siervo brama. Entonces, está usando la palabra como. Sin embargo, no significa que tú seas un siervo ni que estés bramando como un siervo, sino que quizás con la misma intensidad con la que el siervo brama, tú estás clamando. Esa palabra como es importante entender que se llama símil. Y es una forma que te va a permitir entender que cuando lees un pasaje
es una metáfora, no, es una figura literaria. No significa que tienes que entender que tú eres un siervo o estás bramando como un siervo de forma literal, sino que te está diciendo que como un siervo brama, o sea, con esa pasión, con esa fuerza, con esa intensidad, tú también lo estás haciendo, ¿no? O como cuando tú dices, por ejemplo, eh, eh, eres tan frío como dos bolsas de hielo, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? No quiere decir que esa persona sea hielo, ¿no? Pero estás usando la palabra como, ¿no? O sea, estás haciendo un símil, obviamente, entre la persona y las bolsas de hielo, ¿no? Muy bien, ahora dice aquí Jeremías compara el efecto que que la palabra que profetizaba tenía sobre la gente y dice que era como un fuego que quemaba o un martillo que quiebra la piedra. ¿Qué es lo que dice Jeremías 23-29? No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Obviamente la palabra de Dios no es un martillo, tampoco es fuego literal, ¿no? Pero está diciendo ahí, no es mi palabra como fuego, ¿no? Ahora dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, obviamente está haciendo otra vez un símil, ¿no? O sea, ¿cómo lo identificas? Por las palabras como. La conjunción como nos permite identificar que se está tratando de un símil. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan ahora aquí? Primero, que puedes recordar el concepto de la definición de símil, que estamos hablando de una figura retórica que se puede identificar rápidamente como la palabra como. ¿Qué es lo siguiente que quiero que aprendas aquí? Que cuando leas un texto, rápidamente tienes que ser muy analítico, obviamente tienes que leer palabra por palabra, y si identificas, y si ves la palabra como, automáticamente pues tu cerebro recuerda que es un símil, ¿no? Y esto te tiene que permitir entender que hay algunas palabras que no las puedes interpretar literalmente, sino que necesariamente está haciendo una comparación entre dos cosas, ¿no? Muy bien, sigamos entonces con la siguiente figura. La siguiente figura es la metáfora, ¿no? La metáfora es una comparación implícita, ¿no? Esta comparación implícita, que no se expresa formalmente como el símil, dice, no aparece pues en ella la conjunción como, o sea, no aparece, no existe, no la vas a ver. Pero, por ejemplo, en el pasaje de Oseas 13:8, dice, los devoraré como león. Cuando el texto dice, los devoraré como león, ese es un símil, porque está usando la palabra como, los voy a devorar como un león. ¿Quiere decir que yo soy un león? No. ¿Quiere decir que en realidad yo los puedo devorar? No, porque no soy una bestia ni un animal, pero es una metáfora, pero que es un símil que dice que de la misma fuerza, quizás con la misma actitud que tiene un león cuando devora a sus enemigos, de esa manera yo voy a pelear contra mis enemigos, a lo mejor, ¿no? Con esa forma, esa fuerza, esa intensidad, con esa rabia, con ese furor, ¿me entienden? Entonces, está haciendo un símil, pero cuando ya en Génesis 49:9 dice, cachorro de león es Judá, o sea, ahí es diferente, ahí no está usando la palabra, no está usando la palabra como, ¿no? Está diciendo cachorro de león es Judá. Ahora, ¿realmente Judá es el cachorro de un león? No. Cuando, por ejemplo, dice Jesús es el león de Judá. Jesús, león de Judá. ¿Realmente Jesús es un león? Cuando esto es, y quiero que entendamos esto, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a seguir. Dice, ¿podemos comparar alguna cosa con la fuerza salvaje, la capacidad de león? Y en cada uno de esos casos empleamos las palabras en su sentido literal. Pero cuando decimos Judá es un león, Jonatán era un águila, inmediatamente percibimos que las palabras león y águila no están empleadas literalmente, sino que con ellas se quiere denotar únicamente alguna cualidad o característica de estas criaturas. En la Biblia encontramos muchas metáforas, ¿no? Por ejemplo, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Estas palabras son metáforas. O sea, Jesús no es una puerta físicamente, ¿no?
Jesús no es un pan, ¿no? Jesús, aunque bueno, Jesús es luz, ¿no? Pero acá está diciendo la luz del mundo, ¿no? Pero ahora Jesús, yo soy el buen pastor. O sea, claro, es un pastor porque nos cuida, pero aquí muchas veces la forma como él representa el pastor está hablando de las ovejas. Realmente nosotros no somos ovejas en sí, somos como ovejas y él es nuestro pastor porque nos guía, pero en realidad él no es un pastor físico, ¿no? O sea, por eso dice, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. No está diciendo, yo soy como la puerta, ni está diciendo, yo soy como el pan. Si tuviera la palabra como, sería un símil. En este caso es una metáfora, yo soy el pan. Ahora, por ejemplo, esa es la razón por la que se piensa, por ejemplo, él es el pan, o sea, la palabra Torah, ¿no? Por ejemplo, es instrucción, ¿no? La palabra Torah significaba instrucción, ¿no? Algunos piensan que dicen Jesús es la Torah viviente, ¿no? Ahora, ¿Jesús realmente es la Torah en sí, física, las leyes, los pergaminos? No, pero Jesús representa la palabra hablada de Dios. Por eso es que cuando estudiamos en Colosenses el video, no el de ayer, sino el anterior, decíamos que Jesucristo es Eikon, es la misma imagen del Padre, ¿no? Es su misma esencia. O sea que quien quiera conocer al Padre tiene que conocer al Hijo. Entonces, ¿por qué? Porque Él representa a Dios, representa la palabra hablada de Dios viviente, ¿no? Por eso algunos dicen, Él es la Torá viviente. Entonces también es una metáfora, ¿no? Cuando dice, Pedro utilizó una metáfora para describir el carácter de los falsos maestros. Pedro dijo, miren, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, ahí se das cuenta, Pedro está utilizando una metáfora en todo el versículo, ¿no? Y por ejemplo, si tú quieres estudiar ese versículo, tú tienes que identificar que Pablo está usando una metáfora. Obviamente, eh, eh, y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, tú tienes que hacer una investigación, ¿no? Más profunda. Por ejemplo, ¿qué significa que una fuente esté sin agua, ¿no? Que está seca, ¿no? ¿Qué significa que una nube sea empujada por la tormenta, ¿no? ¿Qué significa, qué tiene que ver la densa oscuridad ahí? Entonces, ya ahí tienes que hacer una investigación paralela. Pues esa es la razón por la cual ya ahí vas a tener que usar otros elementos y obviamente pues ahí Google te va a ayudar muchísimo, ¿no? Y ya vas a ir descartando, ya entendí. ¿Y qué pasa con las nubes cuando pues, son empujadas? ¿Por qué son empujadas a la tormenta? O ya entendí a qué se refiere con la densa oscuridad y ya empiezas a armar el pasaje, pero primero estás identificando que es una metáfora. O sea, no es algo real. Estos maestros en realidad no son fuentes, ni tampoco son nubes, pero él las está comparando con estas imágenes porque está haciendo una metáfora. Entonces, eso es que quiero que entiendas. ¿Por qué quiero que entiendas esto? Porque quiero que entiendas de que nosotros o sea, hemos entendido que el mejor método hermenéutico para estudiar la escritura es el método histórico-gramatical, ¿no? Pero ya de por sí sabemos que es el mejor método, es el método literal, histórico, gramatical, porque nosotros también queremos entender de qué es importante llevarnos de lo que el texto está escrito, de la literal, ¿no? O sea, de no poner ideas al texto, sino dejar que el texto hable por sí solo. Por eso que de por sí ya no se le dice literal, histórico, gramatical, sino histórico, gramatical, porque se sobreentiende de que tenemos que considerar lo que el texto está diciendo. Entonces, hay que entender de que hay algunos pasajes que se tienen que interpretar de forma literal, literal 100%, pero también hay algunos pasajes que son metáforas y que tenemos que saber entender esa metáfora en base al contexto del pasaje o el contexto del libro, ¿no? Por ejemplo, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero les voy a dar un adelanto, ¿no? Hay muchos pasajes del Nuevo Testamento donde Dios permite que el apóstol Pablo utilice frases
de filósofos griegos, ¿no? Por alguna razón Dios permite que Pablo haga eso y Pablo utiliza diferentes frases que han sido utilizadas por personajes griegos de la historia, ¿no? Entonces, en este caso, muchas de ellas son metáforas también, pero ahí, por ejemplo, en el momento que identificas la metáfora, también tienes que hacer una investigación paralela y te vas a sorprender cuando te des cuenta que muchos de esos pasajes son pasajes usados por filósofos griegos del momento. Y Dios permite que Pablo utilice esas ideas para que las personas a las cuales Pablo está escribiendo entiendan lo que Pablo quiere decir. Y ya hemos visto eso, ¿no? Que, por ejemplo, hay, por ejemplo, para que se hagan una idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso bueno, cada vez que me preguntan siempre de Estados Unidos, yo digo, miren, yo no puedo hablar de Estados Unidos, yo te voy a hablar de California y algunos estados que conozco porque el país es tan grande que no puedes generalizar, ¿no? Todos los estados no son iguales, es muy grande el estado. Entonces, pero en el caso de California es un estado muy cosmopolita, o sea, hay muchas culturas, ¿no? Puedes estar hablando con un ruso y luego de pronto estás hablando con un japonés, luego con un americano, luego con un centroamericano, después con obviamente un nicaragüense, puedes estar hablando con un persa, después con un chino, etcétera. O sea, o sea, ves a diferentes razas y diferentes culturas, ¿no? Es una ciudad muy cosmopolita, igual que Nueva York. Entonces, a lo que voy es que una vez hace muchos años participaba en una sociedad de caballeros, ¿no? Hispanos, ¿no? Y me acuerdo que pues a veces nos bromeábamos, ¿no? Y un día les escribí a ellos algo, porque siempre ellos ponían sus palabras en castellano que yo no les entendía nada, porque hay un castellano general, pero obviamente a veces a mí, por ejemplo, me es difícil cuando hablo con un mexicano de ciudad, le entiendo, pero cuando hablo con un mexicano que no es de ciudad, no le entiendo nada cuando habla. No sé lo que está diciendo, de verdad, porque usa muchas palabras que yo me quedo así, como que ¿qué me habrá querido decir, no? Y sucede también cuando a veces hablas con un uruguayo. Por ejemplo, mi cuñado es uruguayo y a veces ya lo conozco por años, ¿no? Pero al principio me costaba porque decía palabras que para nosotros significan otra cosa, ¿no? Por ejemplo, para mí canilla significa la parte de mi pierna, para un uruguayo canilla es la llave del caño de la cocina, ¿no? Piscina es piscina, para ellos es pileta, ¿no? Y así, ¿no? O sea, son palabras diferentes, pero me acuerdo que le escribía a ellos una frase como un poema, pero usando palabras peruanas ¿cómo diríamos? Jerga peruana, pues, ¿no? ¿No? Y lo leía y no entendían nada, ¿no? O sea, ellos también decían, oye, tampoco, bueno, o sea, y ahí es como que se dieron cuenta, pues, que es cierto, o sea, ellos pensaban de que yo necesariamente tenía que entender lo que ellos estaban diciendo, pero, y ahí te vas dando cuenta que hay un castellano general, ¿no? Pero hay palabras, hay otros castellanos ya más de la ciudad donde vienes o del lugar donde vienes que, pues, tiene que entenderlo solo la gente del lugar. Entonces, ¿por qué les menciono esto, no? Porque de alguna manera tienes que entender que muchas palabras que vas a encontrar tienen que ver con el lugar donde fue escrito, las personas que están leyendo, el tiempo donde fue escrito, porque, como les digo, por ejemplo, si me preguntas a mí jergas, yo te voy a decir jergas peruanas antiguas, ¿no? Eso que no estoy viejo, pero ya 9 años, casi 10 años fuera del país, es suficiente para haberme perdido no sé cuántas jergas. Hay jergas que ya perdido, ¿no? O sea, ¿no? Y ya no las sé. Te voy a decir jergas antiguas, ¿no? Y a lo mejor si hay alguien de mi edad por aquí, tengo 43, nos vamos a sentir bien entre nosotros porque vamos a hablar jergas antiguas, ¿no? O vamos a hablar de dibujos antiguos, pero si hablo con una persona que es más joven, a lo mejor yo voy a decir algo y voy a quedar mirando qué está hablando, ¿no? Entonces, es importante el contexto, por eso es importante que entiendas el contexto y el tiempo. Las palabras cambian en el tiempo. Ahora, por ejemplo, para los que estuvieron en Colosenses, se dieron cuenta que en el versículo 19 o 20, si no me equivoco, cuando dice que Dios le ha dado a Jesús toda la plenitud, ¿no? Y ahí ves la palabra en castellano no tiene mucho significado, ¿no?
Pero si entiendes lo que la palabra plenitud significa y buscas en el griego, vas a decir pleroma, ¿no? Y la palabra pleroma, habíamos visto en esto que es una palabra que solo los gnósticos usaban, y que significaba que toda la energía, el poder sobrenatural de Dios, Dios lo dividía en diferentes espíritus buenos. Ese era el pleroma. Entonces Pablo está diciendo, el pleroma, ese poder sobrenatural de Dios, en realidad Dios no lo divide en de diferentes espíritus, solo se lo ha dado a uno, a Cristo. Por eso dice, a Él se le ha dado todo el pleroma. Pero ahora, si tú quieres entender ese pasaje, tú tienes que entender la forma de hablar de los gnósticos. Si no entiendes que los gnósticos usaban la palabra pleroma y lo que significaba para un gnóstico, te va a ser difícil entender ese pasaje. Entonces tienes que entender el contexto, ¿no? Y tienes que identificar, por eso vuelvo a la metáfora, tienes que saber darte cuenta cuando estás leyendo un pasaje, qué es literal y qué no es literal. Ahora, no hay una fórmula para eso. Claro, obviamente lo vas a aprender a identificar como ahora, que es una metáfora, si hay un cómo, es un símil, pero también esto tiene que ver con la práctica. Es por eso que es importante que estudies la escritura, ¿no? Y que es importante que no te dejes llevar por una interpretación en base a un solo versículo. Tienes que leer el contexto. Siempre es importante leer el contexto. Esa es la razón por la que es mejor estudiar libro por libro, ¿no? Libro por libro, porque si estudias el libro completo, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, en el libro de Colosenses, por ejemplo, los días viernes, todos los días viernes, si le revisan los videos, yo me vuelvo a tomar mi tiempo de volverles a repetir lo que los gnósticos pensaban. Porque si no tienes en tu mente, en la cabeza, lo que los gnósticos pensaban, voy a leer y no vas a entender el contexto, por qué Pablo está diciendo tal o cual cosa. Y tú vas a tratar de decir, ¿por qué habrá dicho Pablo esto? A lo mejor lo dijo por esto, porque estás fuera de contexto. Y no vas a entender las metáforas tampoco, porque estás fuera de contexto. Entonces, es importante el contexto también para entender las metáforas. Ahora, veamos. Veamos aquí, ¿no? Okay. Otra de las figuras es las figuras de dicción, ¿no? Son figuras retóricas en las que se altera la composición de las palabras, frases o discursos, ¿no? Con el fin de dar mayor énfasis a lo que se quiere decir. Se consideran figuras de dicción la hipérbole y el pleonasmo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué cosa es el pleonasmo? El pleonasmo es una figura retórica que consiste en la adición de palabras que no son necesarias en una frase. Es decir, son redundantes, pero se introducen con el fin de darle mayor vigor a la idea que se quiere transmitir. Por ejemplo, en Génesis 40:23 dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José. Ya está, ¿no? O sea, para nosotros eso es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se acordó es que se olvidó, pues, ¿no? Ahora, pero ahí dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Nosotros quizás no tendríamos que decir eso, ¿no? Simplemente diríamos, el jefe de los coperos se olvidó de José, ¿no? O el jefe de los coperos no se acordó de José. Sería suficiente, ¿no? Porque una cosa implica la otra. Pero aquí en el pleonasmo no, en el pleonasmo está haciendo un énfasis a eso, ¿no? Diciendo, el copero no se acordó de José, sino que se olvidó. Abajo, por ejemplo, dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Es lo mismo, ¿no? El que pronunció tus labios es porque habló tu boca. La misma idea, pero hay un énfasis en eso y a esto se le llama pleonasmo, ¿no? Muy bien. Ahora, la hipérbole, en el caso de la hipérbole, es la figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice con el fin de recalcar la importancia de la idea que se está compartiendo en este momento, ¿no? Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Realmente eso es cierto? O sea, ¿no? O sea, claro, es cierto que Jesús hizo muchas cosas más y no están escritas, eso sí es cierto. Pero ¿será cierto que si todos los libros no caerían en el mundo? O sea, a esto, por ejemplo, es una hipérbole, es una exageración, ¿no?
O sea, es una forma de exagerar, de aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se quiere decir, ¿no? Con el fin de recalcar la importancia de la idea, ¿no? Veamos abajo en Salmo 6:6, dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. O sea, es exagerado, ¿no? ¿Te imaginas que es como si tus lágrimas fueran una manguera y estás regando tu cama? O sea, es exagerado, pero está haciendo ver de que tu llanto es tan fuerte y a tal grado estás llorando que tu cama la estás regando, ¿no? O sea, y que has inundado tu lecho de tu llanto. O sea, inundar ya suena como que, wow, que inundar suena como que de pronto vives en la playa y se salió el mar y se inundó tu casa, o sea, es algo exagerado, ¿no? Pero a esto se le llama hipérbole, ¿no? Entonces hay que también saber identificar las hipérboles, ¿no? Para poder entender lo que el autor está tratando de decir, ¿no? Bien, poco a poco en la práctica lo vamos a ir. Las figuras de relación. Se les llama figuras de relación a los tropos, es decir, frases o expresiones que se utilizan en oraciones con el objetivo de relacionarlas con el significado que se anda buscando usar. Son figuras de relación, la sinécdoque y la metonimia. Vamos a ver. La sinécdoque, ¿no? O el sentido figurado es la figura retórica que utiliza una parte de algo para referirse a un todo. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? En este caso, la palabra pan se utiliza para referirse al sustento diario que cada persona necesita para vivir, no solo el pan. O sea, la palabra pan no está representando en sí al pan, sino está representando al alimento. Entonces, por eso, esa palabra que es una parte está refiriéndose a un todo. Entonces, cuando ellos dicen el pan nuestro de cada día, no está diciendo que solamente los judíos comían pan, ¿no? Comían también hierbas, comían otras cosas, ¿no? Sin embargo, esa palabra pan, que es una sinécdoque, está resumiendo, representando a los alimentos. Ahora, en el punto 2 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa palabra toda carne está representando a todo ser viviente. O sea, esa pequeña palabra representa un todo, ¿no? Todo ser viviente. Entonces, esta es la sinécdoque, y también hay que tenerla en cuenta a la hora de estudiar un pasaje, ¿no? Luego viene la metonimia. La metonimia consiste en sustituir la palabra por otra que esté vinculada estrechamente a ella, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, aquí, por ejemplo, en Lucas 16:29, ¿no? Lucas dice, no los ofrecen las palabras de Abraham en la historia del rico y Lázaro. Él dice, a Moisés y a los profetas tienen, ¿no? Cuando obviamente significa esto que la gente tiene a Moisés en su casa, sentado en la sala, o que a lo mejor los judíos tienen a los profetas encerrados en algún lugar. No, cuando ellos dicen a Moisés y a los profetas tienen, tampoco se están refiriendo en sí a Moisés y a los profetas, o sea, a Elías o a Eliseo, sino que cuando decían a Moisés y a los profetas, se estaban refiriendo a los escritos, ¿no? Es como decir que de pronto nosotros tenemos, eh, por ejemplo, nos compramos todos los libros del pastor Alducin, ¿no? O nos compramos todos los libros de R.C. Sproul, o nos compramos todos los libros de Spurgeon, o nos compramos todos los libros, qué sé yo, vamos a suponer, a ver, de César Vallejo, ¿ok? Vamos a suponer que mañana nos compramos todas los libros de César Vallejo. Y de pronto todos los libros de César Vallejo están en nuestra biblioteca, ¿no? Y de pronto alguien viene y dice, pero la hermana María dice, ¿no? A César Vallejo tiene en su casa, ¿no? Y todos dicen, ¿qué? ¿A qué se refiere? O a César Vallejo tiene, ¿no? ¿Significa que la hermana María tiene a César Vallejo en su casa con ella? No. Significa que eh, una forma de representar a César Vallejo quizás sea representar todo su conocimiento, ¿no? O sea, es una forma de decir, ella tiene todo el conocimiento de César Vallejo con ella en su casa, en los libros. Entonces es lo mismo. En esta metonimia, cuando la gente dice a Moisés y a los profetas tienen algunas parábolas, como la del rico y Lázaro, no están diciendo que tienen a Moisés y a los profetas en sí, a ellos, sino que
lo que ellos han hecho, sus escritos, lo que ellos hablaron, ¿no? Por ejemplo, en Romanos, donde Pablo literalmente dice, Dios justificará por la fe a la circuncisión y por la fe a la incircuncisión. O sea, la circuncisión y la incircuncisión, ¿qué representan, no? La circuncisión representan a los judíos y la incircuncisión a aquellos que no son judíos, ¿no? Y que luego tampoco, después de leer el libro de Colosenses y el libro de Hechos, en el primer concilio, se determina que los gentiles, aquellos que descendemos de culturas paganas, por decirlo así, ¿no? Aunque nadie sabe ya de quién, porque solo Dios sabe dónde están las 10 tribus supuestamente que no, que están dispersas en el mundo, pero eh, los que somos descendientes de paganos, pues somos incircuncisos, ¿no? O sea, no tenemos la necesidad de circuncidarnos para ser parte del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento sí tenían que circuncidarse los varones era un simbolismo físico, ¿no? Que los identificaba como parte del pueblo. Pero eso, luego Pablo habla de una circuncisión del corazón y bueno, no tiene nada que ver, pero a lo que voy es que ahí la palabra la metonímiam sí está tratando de vincular una palabra con otra, en este caso circuncisión, judíos, incircuncisión, gentiles. Entonces, hay que entender también eso, ¿no? Para poder comprender los pasajes, ¿no? Sobre todo en las cartas de Romanos y en las cartas de Pablo se habla mucho de esos términos, ¿no? Muy bien. Ahora, figuras de contraste. Es importante también las figuras de contraste. Como la misma palabra indica, consiste en crear contraste, oposición, ¿no? Entre dos frases, poniendo de relevancia los rasgos y características del segundo a través del primero, debido a que aparentemente lo contradicen, ¿no? Se consideran figuras de contraste la ironía, la paradoja, la atenuación y el eufemismo. Veamos. En el caso de la ironía, es una figura retórica que utiliza una frase en forma de sarcasmo para dar a entender lo contrario de una forma contundente. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 27, dice así, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías se estaba burlando de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle, ¿no? Ahí está haciendo una ironía, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque obviamente en el contexto, perdón, Elías está retando a los profetas de Baal a que los profetas de Baal clamen a Baal para ver si Baal va a hacer algún milagro, ¿no? Y los profetas de Baal claman a Baal y a Baal no hace nada porque obviamente Baal no existe, ¿no? Eh, y Baal no es un dios, no es Dios. Entonces por eso él hace la burla, la ironía de decir, a lo mejor se quedó dormido, ¿no? Y tienes que despertarle, o a lo mejor está ocupado de tanto trabajo, ¿no? O a lo mejor está en camino, ¿no? Entonces está haciendo una ironía. Luego veamos en 1 Corintios capítulo 15, del 32 al 33, el apóstol Pablo también va a hacer una ironía, dice, ¿no? Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, ¿no? Porque mañana moriremos, ¿no? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, ahí obviamente está hablando en cuanto a comer y beber porque mañana van a morir. Está haciendo una... Bueno, en el caso de Pablo, sus ironías son más de salón, ¿no? Algunas no, pero algunas son un poquito más serias. Y hay que entender un poco el contexto de lo que se comía, lo que no se comía. Y aún cuando también se ve la parte de la adoración a los ídolos. Pero bueno, no quiero, solamente quiero que entiendan esa parte, no quiero rayarlos mucho. Muy bien. Luego la parte de la antítesis, ¿no? La antítesis es un contraste directo que menciona dos cosas, como norte y sur, como frío y caliente, ¿no? Un símil o una metáfora comparan dos cosas que son parecidas, pero una antítesis contrasta cosas opuestas, ¿ok? Lo contrario, o sea, ¿no? Por ejemplo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, está haciendo un contraste entre el hombre y Dios en realidad, ¿no? O sea, el hijo del hombre, o sea, que es hombre, ¿no? O sea, y Dios mismo está diciendo, Dios no es hombre. O sea, Dios y hombre hay una comparación para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no?
Por ejemplo, también dice, muchas veces Jesús contrastó dos cosas para aclarar la enseñanza. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Obviamente está haciendo un contraste. Muy bien. Ahora, quiero que veamos la parte de la paradoja. Por ejemplo, la paradoja, ¿no? Es una figura retórica que a través del empleo de expresiones que envuelven una contradicción, aparentemente quieren enseñar lo opuesto, ¿no? En boca de nuestro Señor Jesús, quien dijo, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Porque es una contradicción, ¿no? O sea, ¿cómo si pierdo mi vida la voy a hallar, ¿no? Y cómo si hallo mi vida la voy a perder. No tiene sentido, o sea, es una contradicción, ¿no? Por eso algunos no se han escuchado esa frase que dicen la vida es una paradoja, ¿no? Claro, es una expresión mundana, pero cuando la gente dice la vida es una paradoja, está diciendo la vida es una contradicción, ¿no? O sea, y aquí, si ven, es una contradicción, porque ¿cómo que si yo hallo mi vida la voy a perder? ¿No? Y tiene sentido, ¿no? Porque el que hayes tu vida significa, si te preocupas tanto por tu vida, por lo que tú eres y lo que tú significas, y en vez de pensar en las cosas de Dios, al final vas a perder tu vida, porque cuando llegue el tiempo del juicio, te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, y todo lo que tú hallaste, aparentemente, al final lo vas a perder. Pero si eres capaz de perder tu vida, o sea, renunciar a tantas cosas por causa de Cristo, al final tu vida la vas a hallar. No vas a terminar perdido. Entonces, no es una contradicción en sí. Aparentemente es una contradicción en el texto, pero tiene una explicación, ¿no? Bien, en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a mirar las cosas que no se ven? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿no? Obviamente aquí otra vez hay una paradoja, ¿no? Porque ¿cómo puedo ver las cosas que no se ven? No tiene sentido. O sea, aparentemente de forma textual hay una contradicción, porque yo no puedo ver lo que no se ve. Es algo imposible. Pero si consideras el hecho de que hay cosas que son espirituales, que no las puedes ver con el ojo humano, pero que las puedes ver de forma espiritual, entonces sí hay una explicación a este texto, ¿no? Entonces hay que entender eso también. Muy bien. Ahora, veamos la atenuación o litote, que es una figura retórica relacionada con la ironía y el eufemismo, ¿no? Mediante el cual se afirma algo disminuyendo o atenuando o negando lo contrario a lo que se quiere afirmar o decir. No poco, ¿no? Es igual a mucho, no está bien, está mal, ¿no? Perdón, disculpen. El clima está cambiando aquí también. Dice, un litote en forma de negación lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No muchos. ¿No? No muchos, ¿qué significa? No te está, en el que nuestro, no muchos, no dice nada, ¿no? No nos está diciendo si va a ser en 5 días, en 3 días, en 10 días, mañana, pasado, ¿no? Pero esta expresión no mucho, en este caso la palabra pocos se expresó en su forma negativa, no mucho. O sea, para decir dentro de pocos días, ¿no? Se reemplaza por no mucho. Entonces hay que entender eso también, ¿no? Que es no mucho, significa pocos, ¿no? Muy bien, ahora, un ejemplo de atenuación, por ejemplo, lo vemos, más yo soy gusano. En Salmos 22 dice, más yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora, él se compara con un gusano, el salmista quiere expresar su condición vil y de gran necesidad delante de Dios. Mas yo soy gusano, ¿no? Muy bien. Ahora, quiero que entiendan algo también. Para los que están escuchándome, todas estas figuras, eh, con la práctica, o sea, sí es cierto, va a llegar un momento en que se te van a ir algunos nombres, ¿no? Menos que, o sea, no estoy diciendo que todo lo vas a tener en la mente, o sea, pero en la práctica, o
sea, lo más importante es la práctica, ¿no? Y obviamente teniendo la base de la teoría, sabiendo identificar si es un símil, ¿no? Es una metáfora, es una hipérbole, un pleonasmo, etc. Eh, pero es la práctica la que te va a dar mayor destreza, ¿no? O sea, por eso sería bueno que ahora este cuadro, que lo van a tener en la plataforma, descárgalo, imprímelo, ¿no? Y si es posible, haz un resumen más chiquito, ¿no? Y pégalo siempre en un lugar. Y cuando analices la Biblia, cualquier pasaje que estés leyendo, trata de buscar dónde lo puedes ubicar. Si hay metáforas, si hay símiles, ¿no? Si hay hipérboles, ¿no? Pleonasmos, etcétera, etcétera, etcétera. Alegorías, sarcasmos, ironías o ironías. Entonces, de esa manera vas a aprender a aplicar la teoría en la práctica, ¿no? Y para que no te olvides también de la teoría es importante, ¿no? Bien, veamos. El eufemismo dice, es un modo de sugerir con disimulo y decoro ideas cuya expresión franca y literal resultará demasiado dura o malsonante, ¿no? Por ejemplo, cuando la Biblia usa el término se cubrió los pies, ¿no? Para referirse a la necesidad fisiológica de ir al baño. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, ¿no? Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, ¿no? En este caso es un eufemismo, o sea, decir que se cubrió los pies y se fue al baño, ¿no? O la palabra conocer, ¿no? Es utilizada como un eufemismo, significa tener relaciones sexuales, ¿no? Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra conocer es una palabra que implica, es un eufemismo que implica tener relaciones sexuales. Por eso dice, es un modo de sugerir con disimulo, ¿no? Y decoro ideas, cuya expresión franca y literal resultaría muy dura. O sea, en vez de decir, eh, eh, Adán tuvo relaciones sexuales con Eva, ¿no? Que a lo mejor para muchas culturas, dependiendo, o sea, suele sonar algo como muy crudo, ¿no? Como que, "Ey, o sea, no me cuentes algo tan íntimo". Pero una manera muy sutil de decirlo es, y conoció a Adán a su mujer, Eva, ¿no? O como les digo, y fue a cubrir, se cubrió los pies, ¿no? O sea, en vez de decir se fue al baño, ¿no? Y ser descriptivo, solo esa palabra, esa expresión ya obviamente te estaba dando a entender lo que estaba pasando. Son eufemismos. Bien. Ahora, por ejemplo, es importante entender eso, ¿no? Porque si estás leyendo este pasaje y luego dice, entró Saúl en la cueva para cubrir sus pies, ¿no? Y de pronto te quedas pensando, ¿será que Saúl tenía frío? A lo mejor era invierno, ¿no? ¿Será que usaban medias? Entonces vas a hacer una serie de interrogantes que si no conoces ese eufemismo, eh, vas a interpretar mal el pasaje y a lo mejor vas a predicar y vas a decir, bueno, es que hacía frío y Saúl entró a la cueva para abrigarse y por eso cubrió sus pies, ¿no? Y en realidad Saúl no estaba entrando para cubrirse los pies porque hacía frío, Saúl estaba entrando al baño, ¿no? Y hay que entender eso, ¿no? O a lo mejor, si quieres decir, como los católicos que dicen, y José conoció a María, ¿no? Y ellos dicen, no, es que la conoció porque es que antes los padres eran quienes arreglaban las bodas, y José en realidad no había conocido a María, nunca la conoció, solo sus padres arreglaron las bodas y de pronto recién la conoció ese día, ¿no? Entonces, también no tiene sentido, ¿no? Porque ya se supone que, que José y María se habían conocido cuando fueron a Belén, ¿no? Con el burrito y para que Jesús naciera. Entonces, es una interpretación errada también, ¿no? Entonces, obviamente, hay que entender este eufemismo para poder entender el pasaje, ¿no? Muy bien. Veamos entonces, veamos las figuras de índole personal, ¿no? Se llaman figuras de índole personal a aquellos tropos o figuras retóricas que atribuyen características humanas o realzan con vehemencia las cosas inanimadas, ¿no? Se consideran figuras de índole personal a la personificación o prosopopeya y al apóstrofe, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo,
La prosopopeya o personificación, o sea, es darle una personificación a algo inanimado, ¿no? Como un pie, por ejemplo, cuando dice, consiste en contribuir características o acciones propias de personas a seres que no lo son, como un pie, ¿no? Pablo usa una prosopopeya al atribuir a los miembros del cuerpo humano la capacidad de expresarse con el fin de enseñar la importancia de la unidad en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, del verso 15 al verso 16, el apóstol Pablo dice, si dijera el pie no puede hablar, ¿no? Pero él está diciendo, si dijera el pie, vamos a ponernos en la suposición de que el pie hablara, ¿no? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, pregunta, ¿no? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Entonces, ahí Pablo está usando una prosopopeya o una personificación, porque está haciendo que elementos inanimados, pues, hablen como si fueran personas, pero en realidad no son personas. Entonces hay que tener también en cuenta eso, que el Pablo está diciendo, si el pie dijere, ¿no? Como cuando a veces decimos, ay, si este perrito hablara, ¿no? Todo lo que nos diría, ¿no? El perro no puede hablar, ¿no? Bueno, eh, eh, y a veces nosotros podemos usar una personificación de esta manera también. Si el árbol hablara, wow, este árbol ha estado aquí tantos siglos, si el árbol pudiera hablar, dijera tal o cual cosa, ¿no? Entonces estás personificando, y esto sucede mucho, por ejemplo, en las fábulas, ¿no? En las fábulas de Esopo, por ejemplo, personifican elementos, ¿no? Personajes inanimados. Muy bien, ahora vayamos a lo siguiente, es importante entender esto, que vamos al apóstrofe, ¿no? El apóstrofe es la interpretación, la exclamación o pregunta dirigida con vehemencia a un ser animado o inanimado, real o imaginario. Se da cuando el orador detiene su discurso y hace como que se marcha del auditorio al que se está dirigiendo y habla a una persona o a un auditorio imaginario o a una cosa personificada. Por ejemplo, en Salmo 114, del 1 al 4, ¿no? Los primeros versículos hacen una descripción al lector de lo que pasó cuando Dios liberó a Israel de Egipto. Por ejemplo, dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás y los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos, ¿no? Ahora, ahora vamos a entenderlo mejor en la siguiente, ¿no? Pero en los versículos 5 y 6 se hace una interrupción, ¿no? Y se deja de hablar del auditorio para dirigirse de manera imaginaria al mar y los collados. Por ejemplo, en el dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Luego en el versículo 5 y 6 dice, ¿no? Dice, luego del apóstrofe, vuelve a dirigirse al auditorio original y dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Es como que de pronto el escritor hace un paréntesis, es el apóstrofe, ¿no? O sea, hace un paréntesis en lo que está dirigiéndose al lector y de pronto empieza como que se pierde y empieza a expresarse hacia elementos inanimados, ¿no? Como el mar. Por eso dice, él inicia, dice, cuando salió Israel de Egipto, empieza a contar, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos, ¿no? Y luego dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Se está dirigiendo al mar, ¿no? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? O sea, se está dirigiendo a algo inanimado, ¿no? No es el auditorio, no es el lector, se está dirigiendo a elementos inanimados, ¿no? Y luego regresa otra vez al auditorio y dice, la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Obviamente, recuerden, en la clase de hoy no estamos trabajando la interpretación del texto. Lo que quiero que estamos viendo y entiendan es que estás aprendiendo a identificar una figura literaria. No estamos interpretando el pasaje, ¿no?
O sea, por eso algunos quizás se quedan como insatisfechos, pero ¿qué significa el pasaje? ¿No? Obviamente ya ese es otro punto, pero lo que quiero que ustedes entiendan es, o aprendan, es cómo identificar cada una de estas figuras, ¿no? Obviamente para aquellos que las están viendo por primera vez, es normal que a lo mejor ahorita tengas un montón de información en la cabeza y ya te olvidaste hasta las primeras. Eso es normal, no te incomodes. Más bien ahora lo que tienes que hacer es repasar, hacer un resumen. Si realmente te importa poder conocer la escritura, interpretarla bien o entenderla, entonces haz un resumen, haz un cuadro, vuelve a escribir todos estos cuadros, ¿no? Y apréndelos, ¿no? Y apréndelos, porque de esa manera, pues, te va a ser más fácil comprender la escritura, ¿no? Es importante mejorar la parte de la comprensión de textos, ¿no? Por eso yo les animo a que ustedes se esfuercen un poco en eso, ¿no? O sea, no mejoren su comprensión de textos, lean más. Si quieren también mejorar su interpretación bíblica, tienen que leer más, compren libros, ¿no? Los libros no están muy caros, son 12 soles, 20 soles. Tienen una librería que está cerca, para los que viven cerca del centro de Lima, tienen eh, la librería El Inca que está en Pachitea, ¿no? Pueden comprar libros ahí, ¿no? Ahora hay muchas librerías en línea, cristianas, en internet, pueden compren libros, ¿no? Leer te ayuda muchísimo a poder mejorar no solo tu vocabulario, sino a mejorar tu comprensión de texto, ¿no? Es algo que no te vas a dar cuenta, es algo paulatino, ¿no? Pero te va a ayudar. Luego dice aquí, bien, ahora veamos la siguiente parte. Dice, también encontramos apóstrofes dirigidos a cosas inanimadas. Escuchad cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. O sea, la tierra no te puede escuchar, ¿no? Ni los cielos tampoco, ¿no? Goteará como la lluvia mi enseñanza. Tampoco, o sea, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Eso también es una apóstrofe, ¿no? Está dirigiéndose a cosas inanimadas. Muy bien. Las figuras compuestas se llaman figuras de índole personal. Ya lo hemos leído esto, veamos figuras, bueno, tenemos las figuras compuestas, vamos de frente a las figuras compuestas como la parábola. Esto lo quiero ver, solo lo voy a leer rápidamente, pero esto lo quiero ya analizar de manera eh, más amplia, porque las parábolas es algo que después, de ejemplo, de hermenéutica, bueno, obviamente nos falta todavía el 2 y el 3. Ahorita estamos identificando los elementos, ¿no? Luego lo que vamos a hacer ya en hermenéutica 2 y hermenéutica 3 es que va a ser práctico. O sea, yo me voy a meter de hecho con muchos textos con ustedes y vamos a empezar allá a analizar y a desmenuzar los pasajes, ¿no? Obviamente no vamos a desmenuzar toda la Biblia, nos faltarían vidas para eso, ¿no? Con decirles que John MacArthur se demoró en predicar el Nuevo Testamento veintitantos años, imagínense. Imagínense lo que nos tomaría hacer análisis de toda la escritura, nos faltarían vidas, ¿no? Pero lo que voy es que en la parte práctica ya vamos a hacer análisis de textos, pero sí me gustaría la siguiente clase poder explayarme un poco más en la parte de parábolas, ¿no? Y sugerirles algunos libros sobre parábolas que podrían leer, algunos videos también de R.C. Sproul. R.C. Sproul tiene un playlist sobre parábolas que las explica de una manera brillante, me encanta cómo las enseña. Y también, bueno, si Dios lo permite, esperemos que cuando terminemos hermenéutica, pues hacer un curso sobre parábolas, ¿no? O sea, sería interesante poder analizar las parábolas teniendo en cuenta ya no solamente el griego, el hebreo, sino todo en su conjunto. Sería algo muy hermoso, ¿no? Más bien, les voy comentando que en las semanas que vienen vamos a ir comunicándoles, vamos a tener un seminario, como una conferencia, ¿no? En Zoom. No es un curso, o sea, es una conferencia de un día, ¿no? Donde vamos a hablar sobre la teología reformada, ¿no? Y vamos a explicar de qué se trata la teología reformada, o sea, en el momento de la reforma, qué es lo que se plantea en esa época. Y creo que va a ser bueno que lo conozcan, que estén presentes, para que conozcan cuáles son los elementos que se dieron en la reforma, ¿no? Y de qué manera la reforma, pues, influenció a que, como siempre he mencionado, habían ideas erradas que se tenían que reformar para volver a los inicios, ¿no? De los apóstoles, ¿no?
y va a ser bueno, o sea, les voy comentando, les vamos a hacer llegar la invitación por WhatsApp para que sepan el día y la hora y bueno, estén presentes, ¿no? En esta conferencia sobre teología reformada. Bien, veamos, quiero todo lo que es parábolas y todos estos 3 puntos los quiero, esos últimos puntos los quiero tocar ya la siguiente semana. No quiero ahora llenarlos de tanta cosa, sé que hemos visto hasta ahora bastante, pero nos faltan solo 4, ¿no? Y ya la siguiente semana nos estamos viendo. Entonces, hasta ahí quería terminar el día de hoy, por lo menos que tengan una idea básica de estos conceptos, ¿no? Y, y que pues sepan identificar cada una de estas figuras cuando lean un pasaje, ¿no? Entonces te animo a partir de ahora, esta semana, los pasajes bíblicos que leas, trata de identificar algunas de estas figuras literarias dentro de estos pasajes. Si es posible, usa colores, ¿no? Amarillos para símiles, rojos para metáforas, o esos papelitos de colores, para que más o menos puedas poner en práctica esto, ¿no? Bien, entonces vamos a dejarlo ahí, ¿no?